¿Alcanzan a ver mi pantalla, muchachos? Sí. Ok, vamos a empezar, ¿sale? Me van a ir diciendo los que quieran participar, tienen 100 participaciones por cada una, aparte de las que tengan buenas, ¿sale? Entonces me indican, por favor, para el primer ejercicio de química, ¿cuál es el enunciado verdadero? ¿Cuál de los 4 elijo y por qué? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie, muchachos? El cloruro de sodio es un compuesto y el aire es una mezcla. Ok, muy bien. El cloruro de sodio es un compuesto y el aire es una mezcla. ¿Por qué, Quique? El compuesto es la unión física de dos elementos y la mezcla es un conjunto de sustancias puras. Ok, cloruro de sodio es, un compuesto es la unión química de sustancias puras porque involucra electrones. Y la mezcla es la unión física de sustancias puras, ¿sale? Una de las características para identificar esto es que el cloruro de sodio tiene una fórmula, por ejemplo, esta. Mientras que el aire no tiene una fórmula química que no cambie en el tiempo. Entonces, esa es la razón. Si a mí me dicen el aire es un compuesto, no, sé que es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases. El cloruro de sodio tiene una fórmula, no puede ser una mezcla. El cloruro de sodio no puede ser un elemento porque contiene dos elementos, de hecho, y la plata no es un compuesto porque aparece en la tabla periódica. El aire es una mezcla, sí es una mezcla, pero la plata no es un compuesto. Los compuestos no aparecen en la tabla, mientras que los elementos sí. El cloruro de sodio es un compuesto, tiene una fórmula, y el aire, sabemos, es una mezcla de 75% nitrógeno, 21% oxígeno y otros gases, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? De la 27, la respuesta es la D. Se califican, por favor. Los ordenamientos horizontales en la tabla periódica se llaman, ¿cómo se llaman esos ordenamientos horizontales? Periodo. ¿Cómo? Muy bien. ¿Y a Periodos. qué hace referencia los periodos? ¿Qué nos dicen los periodos? ¿Alguien sabe? Nos van a decir básicamente el número de órbitas que tiene un elemento, ¿vale? Es decir, en qué nivel de energía está situado el electrón de valencia. Eso es a lo que hace referencia. Los grupos o familias son lo mismo. Los niveles también son los periodos, pero no se llaman así de manera oficial. Entonces, vamos a utilizarlos como periodos, ¿sale? ¿Cuál reacción representa la formación de una sal? Entonces, busca aquella que tenga una sal en los productos. ¿Cuál de ellas es la respuesta? La D. La D. Y entonces sabemos aparte que es una reacción de neutralización. Las reacciones que involucran formación de sales son reacciones de neutralización. Noten ustedes, tenemos aquí el ácido y en este sentido tenemos la base o el hidróxido que dan como resultado sal y agua. En este caso es una sal binaria porque el ácido que nosotros estamos trabajando es un anhídrido. Entonces, perdón, un hidrácido. Si tengo un hidrácido, es decir, un ácido que no tenga oxígeno, en automático la sal no tiene oxígeno, es binario. Todos estos de aquí arriba representan reacciones de síntesis. Son reacciones de síntesis porque hay más cosas en los reactivos que en los productos. Si ustedes se fijan en los productos, hay reacciones en donde el compuesto ya es más complejo que lo que había antes, pero solo hay uno. ¿Sale? Estas son típicas reacciones de síntesis o de creación de algún compuesto o alguna sustancia. ¿Alguna duda aquí, muchachos? ¿No? ¿Se califican, por favor? Y vamos entonces a la pregunta número 30. Determina las unidades mol totales que se obtienen al disolver 3.42 gramos de azúcar en 180 gramos de agua. Este ya lo hicimos. ¿Cuál era la respuesta? 10.01. Muy bien, 10.01. Lo único que hice fue conocer las masas molares tanto de cada uno y hacer conversiones, ¿no?
Si me están diciendo que un mol de azúcar tiene 342 gramos y yo tengo 3.42 gramos, entonces quiere decir aquí que yo tengo como resultado una cantidad. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 1 por 3.42 y ese 3.42 lo tengo que dividir entre los 342 y entonces me va a dar el 0.01 mol, que es este de aquí. Y el agua, yo sé que un mol de agua representa 18 gramos. Si yo tengo 180 gramos, pues yo tengo 10 moles y entonces serán este 10 de acá. Si lo sumamos, porque están hechos una disolución, es decir, hicieron una mezcla, en automático entonces tenemos 10.01 moles de las sustancias que nos interesan. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Esta igual es como típica y me parece que nos daba 30.7, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Ahora, Sí, van a hacer esta, quiero que hagan un ejercicio. Vuelvo a tener ácido clorhídrico, vuelve a estar a este peso y esta densidad, pero ahora quiero 500 mililitros de una concentración 0.9 molar. Con los mismos datos que tiene el problema, solamente cambiando los mililitros y la molaridad, me dicen por favor cuál es la nueva respuesta para que practiquen. Voy a cerrar un momento mi micrófono. Tienen 5 minutos. ¿Qué pongo en el primer paréntesis? ¿Me indican? debemos transformar a litros los mililitros. Ok, perfecto. Entonces pongo 0.5 litros. ¿Qué más? ¿Qué pongo? Quiero quitar a los litros. ¿Qué dato de todos esos me quita a los litros? Los moles, 0.9 moles entre un litro. Muy bien. Quiero quitar a los moles. ¿Qué dato me quita a los moles? Los gramos, 36 gramos sobre un mol. 36 gramos, pero yo tengo ácido clorhídrico, que son 1 más 36 da 37, ¿no? 37 gramos sobre un mol. Esa es la masa molar. Luego, yo no quiero los gramos de masa molar, que son puros. ¿Cómo los elimino? Tengo pureza y entonces sé que la pureza son los 37 y que tienen que estar divididos entre 100 o al revés. Si los puros son el número 37, entonces tengo que poner abajo los puros porque sé que de los moles vienen puros y arriba pongo los gramos que sé que son impuros. Quiero quitar los gramos impuros y esos se quitan con la densidad. 1.14 gramos que son impuros equivalen a 1 mililitro. Y con esto entonces ahora si multiplico todo lo de arriba y lo divido entre lo de abajo y me va a dar como resultado 39.47 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Oli. Sí. Ok, perfecto. Entonces, recuerden ustedes cuando van a hacer ejercicios de esto, primero ponen el volumen, luego este de aquí representa, vamos a ponerlo con otro color para que se vea. Este es el volumen, luego puse la molaridad, luego puse la masa molar, después representé la pureza y luego la densidad en este orden, ¿sale? Para poder eliminar siempre exactamente a las unidades que necesitas y poder entonces tener la cantidad que te están pidiendo, que en este caso es en mililitros. Si te pidieran en otra cantidad o en otra unidad, entonces tendrías que modificar los paréntesis de tal manera que te convenga. La realidad es que esta de aquí es una de las sustancias, perdón, una de las preguntas que más te hacen de este estilo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a trabajar con esto. ¿Alguna duda? ¿No? No, Oli. Perfecto. Déjenle borro entonces y nos vamos a ir a la 32 que dice, ¿cuál de los siguientes valores de pH
corresponde a la mayor concentración de iones OH. ¿Qué pHs son de bases? Porque el OH es de bases. 13. El 13, correcto. En este caso, de los números que aparecen ahí, esta es una base, esta también sería una base, este sería un neutro y este sería un ácido. Pero escogí la 13 porque dice la mayor concentración, entonces esta es la más grande. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? No, Los desechos producidos en hospitales y rastros que contaminan el agua se clasifican como. Químicos y biológicos. Muy bien. Aldo, ¿me hiciste alguna pregunta? no. Perfecto. Entonces se califica la 33, que fue la D. Nos vamos entonces a la pregunta número 34 y dice, ¿la combustión es una reacción? De oxidación. Muy bien. Luego, el enlace peptídico se forma al reaccionar un grupo amino de un aminoácido con un grupo de otro aminoácido. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C, que es el carboxilo. El OH es el alcohol, el OR representa un éter y el CHO representa un aldehído. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la 36. Las reacciones de combustión son, esto ya han pasado todas las veces. Exotérmicas que liberan energía en forma de calor hacia los alrededores. Muy bien. Vamos a decir que aparte de exotérmicas, vamos a agregar un término que se llama espontánea. ¿Qué significa que esté espontánea? Que tiene suficiente energía como para que en el momento en el que se encuentren los reactivos reaccionen y esa energía se tiene que liberar en algún punto. Entonces, vamos a decir que la reacción es espontánea. Hay una energía que se conoce como energía libre de Gibbs, que nos dice exactamente como cuánta energía libre hay para que ocurra el proceso reactivo. Entonces nos habla de las pérdidas o ganancias de energía dentro de una reacción química. Cuando tu energía libre de Gibbs es negativa, es decir, es menor a 0, significa que la reacción es exotérmica. Esto significa entonces que la reacción es espontánea, ¿vale? Nos mide el grado de espontaneidad de una reacción. Entonces, si a ti te dicen, tenemos una energía libre de Gibbs para una reacción exotérmica, elige el número que represente a esa energía libre de Gibbs. Vas a tener que buscar un número que sea negativo para decir que es exotérmica. A mí la manera en la que me sirve acordarme de eso es, si yo soy exotérmico, quiere decir que liberé energía. Si liberé energía, quiere decir que perdí energía. Entonces, si pierdo algo, si pierdo dinero, por ejemplo, en mi cuentas vamos a llegar a números rojos y después a números negativos. Entonces, me da la idea de la pérdida representa números negativos. Y luego, si tengo una energía libre de Gibbs que sea mayor a 0, significa que el proceso es endotérmico y por lo tanto es un proceso no espontáneo. Significa que yo necesito primero meter energía suficiente para poder hacer el proceso reactivo. Necesito calentar la muestra para que ocurra la reacción. Significa que he ganado energía para desencadenar la reacción y si gano energía, soy positiva. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, Entonces, si voy al examen y me dicen, determina la reacción más endotérmica, buscas la reacción que tenga el signo positivo con el número más grande. Te van a dar un número de energía que puede ser en joules, que puede ser en calorías, ¿sale? Entonces, esa sería ahí la respuesta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos a ir entonces a la parte de biología. Esa es siempre en la que nos tardamos más, ¿verdad? Y tenemos entonces lo siguiente. Va a aparecer hasta acá.
Estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. Esto último es crucial. Solamente hay uno que interviene en la síntesis de ATP. ¿Cuál es? La mitocondria. Muy bien, la mitocondria. No es el lisosoma porque es el sistema digestivo de la célula, es una vesícula que nació del Golgi y que está llena de un montonal de enzimas que degradan a las sustancias. El aparato de Golgi, habíamos dicho que era el servicio postal, recibe las sustancias, las almacena un tiempo, luego las puede modificar, las empaqueta, las distribuye finalmente y el ribosoma asiste a la síntesis de proteínas y se encuentra pegada al retículo endoplásmico rugoso. Sustancia que interviene en las transacciones energéticas de la célula. ¿Cuál es la moneda energética de la célula? ATP. Muy bien. El GTP es una forma de energía, pero de menor energía, ¿sale? Sí se puede utilizar, sobre todo en el ciclo de Krebs lo utilizamos. El NAD es la forma, vamos a decir, reducida la forma oxidada de un acarreador de energía importante en la respiración celular y el FAD es la forma igual oxidada de una forma de energía del ciclo de Krebs, ¿sale? 93. Tipo de fermentación donde las enzimas transforman el piruvato en acetaldehído, se desprende dióxido de carbono y se obtiene etanol como producto final. ¿Qué tipo de fermentación es? Alcohólica. Muy bien. Tenemos ahí, nos están dando las 4. Aquí hay un error, nunca se escribe acética, así se escribe sin la S, ¿sale? Entonces la que nosotros tenemos es alcohólica, 93 es la C. Vamos a la 94 y nos dice relaciona las fases del ciclo celular con los procesos que ocurren en cada una de ellas. ¿Cuál es? La respuesta. Es la B. La B porque nos dice mitosis, por ejemplo, hace referencia a la división celular, mientras que la interfase ocurre el proceso de duplicación en una fase que se llama S, el crecimiento de la célula en una fase que se llama G1 y la síntesis de proteínas en una fase que se llama G2. Hay algunas células, como las células de la glía, específicamente las células que van a transformarse en neuronas, que tienen procesos especializados. No sé si ustedes saben, pero las neuronas no se duplican, ¿vale? Entonces, si no se duplican, quiere decir que no van a pasar nunca a fase M, o no van a pasar nunca a fase 2, G2. Entonces, lo que hacen básicamente es, en el ciclo celular, tú encuentras la fase M, encontraríamos la fase G1, la fase S y la fase G2. Particularmente las células que se van a especializar, se van a estacionar en una fase que va a estar aquí chiquitita, que se llama G0. La fase G0 es típico de sustancias especializadas. Lo que hacen es llegan a su crecimiento óptimo y a partir de ese ya no se dividen, ¿vale? Se quedan ahí. O sea, ellos decidieron mejor hacer procesos de especialización a tener hijos. Es un fenómeno que está ocurriendo mucho como en mi generación. La mayoría de mis compañeros de escuela no tienen hijos. Bueno, los que no terminaron, por ejemplo, la carrera, hay algunos que sí tienen. Los que terminamos la carrera casi ninguno tiene. Es como típico de la generación. No sé qué haya pasado culturalmente ahí, pero casi nadie tenemos hijos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cuáles de las siguientes son características de la reproducción sexual? Hay 2 características importantes que tendrían que buscar para reproducción sexual. ¿Cuál es la respuesta? La D. La D. Ok. Permite la producción de descendientes idénticos. Esta es reproducción asexual. Propicia la variabilidad genética por el intercambio genético durante la meiosis y la fecundación. Esta es típica. Mantiene la condición diploide de la especie por la unión de gametos de diferente progenitor. Esta también, entonces buscamos la que tenga 2 y 3. Esta es la D, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí. Ok.
Luego, se denomina al proceso evolutivo en el que ocurre un cambio genético heredable. Ya habíamos visto esta. ¿Cuál es? Mutación. Muy bien. Mutación, entonces 96B. ¿Cuál es la premisa de la teoría de Lamarck sobre la evolución de las especies? Lamarck. Entonces, vamos a hablar aquí rápido de un proceso que se conoce como evolución. La evolución, muchachos, no significa otra cosa más que cambio en las frecuencias genéticas, o le llamamos frecuencias alélicas, es decir, en las proporciones de las opciones que tenemos para elegir. Por ejemplo, de los alelos que son para color de ojos, vamos a tener diferentes opciones. Pueden ser, uno de los alelos puede ser color de ojos café oscuro, otro puede ser café claro, otro color miel, otro verde intenso, otro verde olivo, otro azul ultramarino, los que ustedes quieran, ¿sale? Esas son alelos. Entonces, cuando yo hablo de evolución, hablo de los cambios en la frecuencia de los alelos. Antes, por ejemplo, a lo mejor en un país o en alguna región había más individuos de ojos de color oscuro y ahora hay más individuos de ojo de color claro o intermedio. Eso es un cambio en las frecuencias alélicas, cambio en los alelos que aparecen en la población. Entonces, la evolución es un cambio en las frecuencias alélicas de una población, no de un individuo. La evolución ocurre en la población y no en el individuo. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, hay varias teorías. Yo les voy a mencionar solamente como las más importantes o las que podrían venir en el examen para no saturarlos de información. La primera de ellas es, por ejemplo, lo que nosotros vamos a encontrar es algo que se conoce como creacionismo. El creacionismo habla de la no evolución. Quiere decir que Dios creó todo, ajá, y que descansó en el séptimo día. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia está reconocida como el primer libro oficial de biología porque intenta explicar no solamente cómo surge la vida, sino cómo ha cambiado en el tiempo. Entonces, el creacionismo tiene poquito tiempo que ha aceptado la evolución como un cambio, pero al final dice que la evolución está dirigida por Dios, que eso elige Dios. Entonces, no son cuestionables, obviamente. Llega otro que se llama Jean-Baptiste Conde de Lamarck, era un conde y aparte se dedicaba a una parte como de la iglesia, era un tipo monje. Entonces venía impregnado por toda la idea de religión. Para Lamarck, la evolución es un proceso progresivo. ¿Qué significa que sea progresivo? Que tiende a la mejora continua. Y fíjense que es raro, pero la verdad es que la mayoría de la gente que les ha enseñado evolución, les ha enseñado evolución mal porque ellos mismos no han entendido cuál es el proceso. Lamarck dice que todo evoluciona y evoluciona en nuestra mente significa mejora. Pregúntenle a quien quieran, de la profesión que quieran, excepto biólogos, y les van a decir que la evolución es progresar. Incluso en la medicina se utiliza. Su paciente va evolucionando bien. Eso significa que va mejorando. Y esto es un concepto lamarquiano que ha quedado obsoleto desde hace como desde el 1800 y algo, ¿sale? Entonces, lo que nosotros, o más bien lo que Lamarck decía era que los individuos llegaban a un punto de progreso. A él lo que menos le gustaban eran los gusanos, entonces los puso hasta abajo en la escala y luego entonces decían que los individuos tendíamos a ser dioses. Debido a que no podíamos ser dioses, entonces significaba que había un corte en los eslabones que ponía al hombre aquí, ojo, hombre, y la mujer estaría hacia este lado. Veníamos impregnados de todo un concepto que se había generado en torno a que el hombre era superior a la mujer, ¿no? Y entonces él decía que quien podría aspirar a ser Dios sería el hombre, pero la mujer no. Entonces,
no es, vamos a decirlo como algún hecho histórico, más allá que nos prendamos por la idea de si nosotras estamos consideradas menos o no. Esto es una información histórica, ¿no? Entonces, al final, Lamarck decía que esta era la progresión a la mejora. Obviamente, el hombre ni la mujer iban a poder alcanzar las condiciones de una deidad, por lo tanto, a lo máximo que podíamos aspirar en el proceso evolutivo era ser hombres. Esto es mejora continua. Sabemos que no es así, ¿sale? Otra cosa importante es que habló de un concepto que se llama uso y desuso de las partes. Él decía, si usas algo, algún órgano o alguna parte de tu cuerpo, algún órgano, lo vas a desarrollar. Si no lo usas, lo vas a atrofiar y es muy lamarquiano. Entonces, por ejemplo, tu mamá te dice, usa el cerebro si no se te va a atrofiar, por ejemplo. Sí, efectivamente, si no usas ciertas partes, sí hay atrofia. Por ejemplo, la gente que no puede caminar, se le atrofian las piernas y hasta se les hacen delgaditas, ¿no? Pero a lo que no estamos de acuerdo y que debería de quitarse ese concepto es que él decía que una vez que tú tienes o adquieres esas características, entonces, o que ya desarrollaste la característica, la heredas. Entonces vamos a decir herencia de caracteres adquiridos. Y el ejemplo más, como más famoso que tiene es un ejemplo de unas jirafas que tenían, por ejemplo, yo voy a dibujar y ustedes se burlan de mis dibujos, ¿no? Teníamos jirafas que tenían el cuello cortito y entonces no había problema porque su alimento estaba a la altura en la que ellas podían comer. Llegó un momento en el que se acabó este alimento y entonces ahora tenemos, por ejemplo, el alimento mucho más lejos. Ellas, si ellas querían, por ejemplo, iniciar un proceso de comer, no iban a lograrlo simplemente porque ellas no estaban aptas, digamos, para este proceso. Entonces, si ellas quisieran venirse para acá y comer, por más que estiraran su cuello, en teoría nosotros sabemos ahorita que no iban a poder. Lamarck decía que como estaban haciendo uso continuo del cuello y que había una necesidad inherente, es decir, ellas tenían la necesidad de estirar el cuello para poder alimentarse y sobrevivir, entonces lo que hacían era estirarse y estirarse y estirarse cada vez más, lo que implicaba entonces que en algún momento ellas pudieran lograr estirarse y entonces pudieran ser las que comían hacia este lado y entonces significaba que ahora los cuellos eran largos y por lo tanto estos cuellos podrían heredarlos a la siguiente generación. Esto es lamarquiano. Si ustedes ven en el examen uso y desuso de las partes, eso es Lamarck. Si ven progresión en la evolución, eso es Lamarck. Si ven necesidad de cambio, eso es Lamarck. Y si ven herencia de caracteres adquiridos, eso es Lamarck. Lamarck dio pruebas de esta evolución y decía, los topos, por ejemplo, no usan sus ojos y por lo tanto los han atrofiado. Y todo el mundo decía, sí, sí es cierto. Pero ya no buscaban la segunda parte en donde decían, se hereda una vez que te quedaste ciego, ya lo heredas a tu siguiente generación. Sería tan absurdo como decir que yo me voy diario al gimnasio, me pongo bien mamey y entonces mañana me embarazo y mi hijo entonces está desarrollando en mi vientre y cuando sale, mi hijo sale bien mamey. No, no es de que se vaya a poner mamey cuando sea adolescente, no, sale mamado. Y eso significaría uso y desuso. Yo ya adquirí el carácter y ahora lo heredo a mi hijo una vez que lo tengo. Eso no es verdad. Entonces la teoría ahí estaba mal. La siguiente teoría es la teoría que hoy conocemos como teoría Darwin-Wallace, también conocida como la teoría de selección natural. La teoría de selección natural, muchachos, básicamente habla acerca de algo que se conoce como lucha por la existencia. ¿Qué significa? Que hay más individuos de los que pueden sobrevivir, hay pocos recursos o estos recursos son limitados, háblese de parejas sexuales, de sitios de descanso, de alimentación, etcétera. Entonces, lo que van a hacer los individuos es van a competir por esos recursos. Entonces, hay más individuos de los que pueden sobrevivir y hay un proceso de competencia. Una de las características más importantes de la selección natural, a diferencia de Lamarck, es que hay variabilidad. Es decir, si hubiera jirafas
y que van a competir por el recurso, van a haber jirafas que sean de cuello alto, de cuello medio y de cuello bajo, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes se van a morir? Aquellas que no logren alcanzar el alimento, que serán aquellas que no estén a la altura suficiente. Entonces, al final, Darwin y Wallace establecen que solamente van a sobrevivir los más aptos o los mejores adaptados a las condiciones. Y aquellos que no puedan alcanzar el alimento, por ejemplo, como el caso de las jirafas, morirán y entonces ya no dejarán más hijos. Y en algún momento se va a ir perdiendo ese alelo, esa característica de tener el cuello bajito. Y habrá una tendencia a que las jirafas ahora sean de cuello largo. No quiere decir que no aparezcan jirafas de cuello corto después, sino se van a morir porque simplemente no tienen las condiciones para sobrevivir. Esto eventualmente y de manera progresiva, progresiva en términos del tiempo, va a ocurrir o van a dar lugar a un cambio evolutivo. La evolución de Darwin y de Wallace se ve más bien como así, como si se empezara a ramificar en vez de verse así progresiva como sería la marca. Si ustedes escuchan selección natural, lucha por la existencia, competencia por los recursos, la supervivencia del más apto, siempre es un proceso de selección natural que es el proceso de Darwin-Wallace. Ahora, si nosotros al proceso de selección natural le metemos las leyes de la herencia de Mendel, le metemos la teoría cromosómica de la herencia, que es una teoría postulada por Morgan, entonces se convierte en una teoría que se llama neodarwinismo, que básicamente es la teoría sintética de la evolución, que mete un carácter genético al proceso evolutivo, en donde decimos que ya los genes, o más bien que las características no se heredan en la sangre, que de hecho sigo escuchando eso, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, ahorita va a explicar lo de la pandemia y lo explica porque traes las cosas en la sangre, trae las características en la sangre y entonces tiene que pasar a la siguiente generación. Eso es un mito. Las características no están en la sangre, están en el núcleo de las células, en el ADN, específicamente en los genes que se encuentran dentro de los cromosomas y se heredan bajo ciertas características conocidas como leyes de Mendel y algunas otras como leyes que no son de Mendel, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Si quieren, hagan ahí una captura de pantalla. ¿Sale? Para que pasemos a la siguiente pregunta o contestemos esa. Dice entonces, ¿cuál es la premisa de la teoría de Lamarck? ¿Selección natural y mutación? No, esto es Darwin. Los organismos actuales son el resultado de un largo proceso de adaptación y selección. Esto es neodarwinismo porque habla de un proceso gradual, de un proceso lento. Los organismos mejor adaptados son los que dejan mayor número de descendientes. Esto es selección natural. La herencia de los caracteres adquiridos y la ley del uso y desuso de los órganos. Esto es Lamarck. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego dice, los organismos pertenecientes a los reinos fungi, vegetal y animal presentan células de tipo, ¿de qué tipo son estas células? Eucariotas. Muy bien, quiere decir que tienen núcleo, ¿vale? Forman el primer eslabón en la cadena alimenticia. Productores. Muy bien. Los productores, muchachos, también se les conoce como fotosintéticos o quimiosintéticos. Quiere decir que o aprovechan la luz solar para transformar alguna sustancia en alimento o también pueden aprovechar algún elemento que hay ya en el sistema para transformarlo en otro que les provea de energía. A estos también se les conoce como autótrofos y representan el primer eslabón en la cadena porque producen la primer fuente de energía aprovechable por los seres vivos. Es decir, transforman la energía inerte o la energía del sistema en energía que se puede aprovechar a través de la cadena alimenticia. Los consumidores son heterótrofos y dentro de los consumidores podrían haber consumidores primarios, que básicamente son los herbívoros. Podría haber consumidores secundarios, que son carnívoros. Podría haber consumidores terciarios, que son carroñeros.
podría haber consumidores cuaternarios que son los descomponedores o saprófitos. Descomponedores. También se les conoce como saprófitos. Herbívoros, carnívoros y carroñeros tienden a ser animales. Los descomponedores y saprófitos tienden a ser bacterias y hongos, ¿sale? Los depredadores tienden a ser los carnívoros, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Cuando tenemos una sola cadena alimenticia, es decir, describimos una cadena como la que te ponían a describir en la primaria, se le conoce cadena alimenticia. Pero si tienes un conjunto de cadenas alimenticias que a lo mejor convergen en algún punto, se conoce como red alimenticia. A veces en las redes alimenticias, cuando desaparece uno de los individuos, colapsan las redes alimenticias e inician un proceso de desequilibrio ecológico que hace que se vayan perdiendo más especies. En Tequis antes había, por ejemplo, coyotes. Y entonces, cuando tú tienes un depredador tope en la cadena alimenticia, quiere decir que tu ecosistema en general está en buenas condiciones, es decir, es sano para poder mantener a un depredador. Una vez que desaparece el depredador, significa que el ecosistema se encuentra contaminado y en desequilibrio. Entonces, habla de enfermedad en el ecosistema. En Tequis ya no hay coyotes desde hace como unos 20 años. Y vamos entonces a la última pregunta que dice, actividad humana que deteriora la composición química del suelo. La crianza comercial de ganado vacuno y porcino, los desechos de productos industriales en rellenos sanitarios, el consumo de combustibles fósiles o la tala de especies en peligro de extinción. ¿Cuál? La B. La B. Hasta suena como lógica. ¿Están de acuerdo? Uno de los procesos más importantes de deterioro en términos del ecosistema, o sea, del suelo, es la ganadería y la agricultura. Entonces, yo veo mucha gente que dice, ay, no hay que ser veganos para cuidar a los animales y para cuidar el planeta. Mangos, que la agricultura también es un problema gravísimo de pérdida de ecosistemas. Entonces, cuando vayan a decidir a hacerse a una corriente, ser veganos, ser lo que sea, primero lean bien, pero no solamente el contexto que dan algunos, sino lean el contexto que viene de todos y con base en eso tomen una decisión. Yo, por ejemplo, jamás en la vida, jamás sería vegana. Y yo amo a los animales con todo mi ser, pero jamás en la vida sería vegana, porque millones de años de evolución han hecho pruebas ecológicas y pruebas biológicas para que nuestra dentadura y todo nuestro sistema digestivo se haya adaptado a comer de todo, no ser carnívoros, sino a comer de todo, ser omnívoros. Entonces, yo tengo muchos amigos, en biología se da mucho al inicio de las carreras, que se hacen veganos y cuando llegan a la mitad de la carrera y les explican como esta parte, dicen, no manches, qué burrada, pero traen ya problemas de vitaminosis, es decir, veganos más bien se hacen como panívoros, ¿no? Porque comen un buen de pan, no se nutren como deberían y entonces tienen un montonal de deficiencias metabólicas que después acarrean enfermedades. Yo tengo 2 compañeros que hasta la fecha acarrean problemas de haberse hecho veganos durante como 12 años. Entonces, dirían por ahí, pues no lo haga, compa. Yo sé, hay formas de cuidar a los animales. También creo que el consumismo de alguna sustancia, bueno, de comida animal en general, tendría que bajar. Eso sí estoy, porque aparte deteriora un montón el medio ambiente. Pero hay que, yo siempre antes de ponerme en una postura, yo no sé si ustedes han notado que yo nunca tomo una postura en algún punto, porque a mí me gusta analizarla antes de decir, ay, sí, yo voy a hacer esto. Siempre analizo y analizo qué trasfondo puede haber detrás de eso, quién está moviendo los hilos para que tú decidas una cosa o la otra, ¿no? Y una vez que tomo una postura, la defiendo, eso sí. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? No, Perfecto, entonces la siguiente clase vamos a vamos a continuar con el siguiente examen. Todos estos exámenes que acaban de hacer son de área 1.
Entonces viene a partir de, yo creo que el viernes van a tener, más bien se los mando desde el miércoles, van a tener que contestar otros 4, pero ahora de área 2. Y entonces les voy a intercalar uno ahí del Politécnico para que podamos avanzar también con otro tipo de examen que sube un poquitito el nivel porque es más técnico que el de la UNAM, que es más analítico. Entonces vienen conceptos que requieres tener como muy claros, ¿sale? Nos vemos entonces, muchachos, y que tengan muy bonito día. Gracias por su tiempo. Gracias, Oli. Gracias a ustedes, bye. Nos vemos, Oli. Eso, Nos vemos en un ratito, les paso la grabación. Bye.